Hola, buenas, bienvenidos a Clear. Somos Eirin81, Hola. Glo9. ¿Y con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy estamos con un juego de dos tomatos, que es la guerra de los tres anchos, 1065-1067, que os vamos a explicar qué trae y cómo se juega. Así que... ¡Vamos allá! La guerra de los tres Sanchos es un juego de dos tomatos, de 1 a 3 jugadores, 30 a 45 minutos, a partir de 12 años, y básicamente vamos a tener pues, la guerra de los tres Sanchos, en un conflicto que está entre Sancho I de Aragón, Sancho II de Castilla y Sancho IV de Nájera-Pamplona. ¿Qué pasará con el nombre de Sancho? Era un súper... no sé... Sí, bueno, fetiche, pues, el nombre fetiche de los reyes o algo así. bueno, pues como Alfonso, Sí, sí. Fernando... Pero bueno, son... coinciden ahí los tres Sanchos, que Es curioso, está sí. muy bien. Además el juego del autor es Mortimer, David Sí, Mortimer. David J. Mortimer. Y un juego pequeñito que es, digamos, iniciación a Wargame, pero no tan así, tan exhaustivo, y que está muy guay para conocer también la historia y diferentes... Bueno, no es en gran amplitud la historia, pero sí un poco qué ocurrió y para que tú busques la información y quién era ese Sancho y quién era el otro Sancho y por qué tantos Sanchos, ¿no? ¿Y por qué tenía tantos conflictos entre ellos? Exactamente. Esa época... Toda esa zona al norte de la península que ocurría por ahí. Y es un juego sencillito, pero que también tiene su cosa de estrategia bastante interesante. Vamos a ver qué trae la caja y cómo se juega. Pues una vez que abrimos la caja, tenemos el reglamento, que es bastante sencillo, pero porque viene bien explicado, ¿vale? Va a venir con ejemplos... Modo solitario, modo te explica solitario por aquí. en los amarillos. Exacto, obviamente. con el modo solitario, un despliegue de bien todo para que conozcas todas las zonas. Luego te viene una cosa que es bastante ¿Consejos? curiosa, que es consejos sobre el juego. Pero claro, tenemos tres Sanchos, pero dependiendo del que elijamos, va a ser mejor en una cosa, pero en otra. Luego el autosancho. O sea, al final tenemos bastantes ejemplos también que hay por ahí, que luego lo vienen en cursiva un poco para explicarlo más en concreto. Tenemos dados, bueno, pues estamos viendo que son tres colores porque son tres Sanchos. Vamos a tener el verde, vamos a tener el rojo y vamos a tener el amarillo. Dados vamos a tener uno un pelín más grande y 5 normales, ¿vale? Luego tenemos fichas redondas. Luego también tenemos otros 3 cubitos y, bueno, pues esos mismos colores. También viene con cartas, ¿vale? Pues evidentemente vienen unas cartas que están bastante bien porque vienen ya estructuradas, donde tenemos los 3 colores reinantes porque, según el color que juguemos, vamos a ser un Sancho u otro. Y luego un pequeño tablero de 2 alas y de doble cara. Doble cara, eso. Uno para el solitario y otro para 2 o 3 jugadores. Correcto. Aquí tenemos el solitario que nos lo está indicando aquí encima de Aragón y el de 2 jugadores, 2-3 jugadores, que viene ahí también especificado. Vale, pues ya tenemos aquí preparada la partida, sería para 2 o 3 jugadores. ¿Vale? Os voy a explicar principalmente para 2, pero bueno, sería más o menos lo mismo que para 3, salvo una pequeña excepción. Cuando jugamos a 3 jugadores, el primer jugador será siempre el de Nájera-Pamplona, que es esta zona de aquí. Si jugamos a 2 jugadores, jugaremos con el de Castilla y con el de Aragón. Y el de Nájera será uno que utilizaremos según nuestro beneficio en uno u otro lado. ¿Vale? Bien, tenemos el mapa. En el mapa tenemos la zona roja, que es la de Castilla, que tiene 3 regiones. ¿Vale? Y veis que tiene aquí, ya he dispuesto esto, tiene aquí una zona, es una torre, que tiene un 1, que eso es la puntuación que nos da si, digamos, nos fortificamos en ella. Un castillo principal, que da 3, que ya está puntuado aquí, que es donde empezamos. Aquí tenemos al rey. Las demás fichas son tropas, salvo las que estén en una zona, digamos, en una casilla de estas de torre o de castillo, que serían guarniciones, se convierten en guarniciones. Y aquí tenemos otra torre. Después tenemos el de Nájera-Pamplona, que es lo mismo, también hay una de 3. Comenzamos con 3 tropas aquí fuera, junto con el rey, y 2 torres. Lo mismo aquí en Aragón. Y después tenemos aquí la taifa de Saracusta, que también tiene 2 castillos, ¿sí? y una torre. ¿Vale? Hay varios conceptos que tenemos que tener claro antes de empezar el juego. El juego va a ganar la persona que llegue a 10 puntos, o si se acaba el mazo de cartas, que veremos cómo se juega, el que tenga más puntos. ¿Vale? Eso es importante. Y los puntos, como veis, se consiguen llenando las fortificaciones. Fortificándolas o metiéndonos en ellas, digámoslo así. Otros conceptos claves son las regiones. Da igual, digamos, que de esta zona a esta zona, de esta zona a esta zona, no hay problema. Aunque haya diferente color y demás, nos vamos a poder mover sin problema, ¿vale?
Como dijimos, las tropas que están en una casilla de estas de puntuación se llaman guarniciones, ¿vale? Las que están aquí fuera se llaman ejército movilizado, ¿vale? Y todas juntas dentro de una región son el ejército. Estos son conceptos para las cartas, que es importante, ¿vale? Y las que tenemos aquí fuera, que vamos a empezar cada uno con 2 fuera, son las que tenemos en nuestra reserva, reclutadas, pero que aún no están desplegadas. Y después tenemos las reservas generales de cada una, con dados y con las fichas. Dados. Los dados los lanzaremos para las batallas, y tenemos dados de 1 a 6, que son normales, y los dados de rey que van de 0 a 9, en plan 0, 1, 3, 5, 7, 9, con los impares, además del 0, ¿vale? Y veremos cómo se utilizan en las batallas. Más cosas. Bueno, esto sería un dado para saber cuándo hacemos batalla, que ya veremos cómo se hace, y esto para las acciones. Bien, con todo esto dispuesto, también tenemos, cada jugador va a tener 3 cartas, ¿vale? Os enseño ya las cartas por ahora para que sepáis lo que hay. Las cartas tienen un punto de mando, puntos de mando aquí, diferentes, de 1 a 3, ¿vale? Lo máximo es 3, si no 1. Y después tenemos diferentes, que ya veis que coinciden con los colores. Aragón, Castilla, Pamplona, Nájera. Y esta parte de aquí que tiene la coronita es para el modo solitario, que ese no lo tendremos en cuenta ahora. Y veis que cambian el orden, ¿vale? Veremos por qué es eso y cómo se van a utilizar estas cartas. Bien, entonces, si jugamos a 3 jugadores, cada uno recibe 3 cartas e iremos turnándonos siendo el comandante, que es, digamos, el jugador que en esa ronda lleva la voz cantante y que controlará y que decidirá si se juegan turnos o no, ¿vale? Si jugamos, como dijimos, a 2 jugadores, lanzamos los dados, Castilla y Aragón, y por ejemplo en este caso empezaría Aragón, porque tiene un 4, ¿vale? Y el Sancho de Nájera Pamplona, seguirá ahí y lo utilizaremos a nuestro favor. Cuando juguemos como Aragón, pues si yo juego como Aragón, podré utilizarlo a mi favor durante mi turno de comandante. Si después pasa el turno al de Castilla, pues podrá moverlo a su antojo, ¿vale? Es como un aliado para uno o para otro, que eso también está bastante guay porque tiene su miga, ¿no? Bien, entonces, los turnos son sencillos. Empieza, por ejemplo, el verde, en el caso de jugar 2 jugadores, que es donde más vamos a hacer énfasis, y lo primero de todo, tiene sus 3 cartas y tiene que decidir si vamos a jugar las cartas, si se van a jugar turnos, o si va a reservar una carta. Solo se puede reservar una carta a la vez, salvo que otras cartas, algún efecto de otras cartas te lo permita, ¿vale? Reservar una carta nos va a servir a la hora de las batallas para relanzar dados, si nos interesa, ¿vale? Si no, pues ya lo utilizaremos más adelante. La segunda fase digamos, de esta ronda, entre comillas, es jugar los turnos. Si hemos decidido jugar la carta por sus puntos, pues jugaremos los turnos correspondientes. Si no, pues saltamos ese paso. Lo tercero es reponer manos, siempre vamos a tener 3, porque si he reservado o si he utilizado y descartado, tendré que reponer una carta para tener 3. Y por último, si hay algún tipo de asedio, que ya veremos lo que son los asedios, pues se resuelve el asedio que haya, ¿vale? Bien, entonces, en el turno, el comandante, en este caso sería Sancho I de Aragón, decide jugar una carta. Y decide jugar esta, ¿vale? Entonces, si juega una carta, nunca va a poder hacer lo que dice la carta sobre su Sancho. Esto es una cosa muy curiosa, ¿vale? Solo va a poder utilizar los puntos de mando que hay aquí. Y ya veremos para qué se utilizan. Se pueden utilizar para 6 cosas. Pero él no va a utilizar la condición que hay aquí. En cambio, los otros Sanchos sí la van a realizar. Y él podrá decidir, el Sancho que está en comandante, que es el verde, si quiere hacer su turno antes de, por ejemplo, en este caso, antes del de Castilla, o entre el de Castilla y el de Nájera Pamplona, que lo utilizaría él también porque está controlándolo, ya que es su turno, o al final de ellos, ¿vale? Puede decidir cuándo usarlos. Eso según como le vea, como vea las cartas, porque claro, estas cartas pueden beneficiar o pueden perjudicar a los demás. Hay que saber utilizar qué le mandamos a los demás, digámoslo así, ¿no? Bien, y tenemos entonces 3 puntos de mando, ¿vale? ¿Qué se puede hacer con los puntos de mando? Hay 4 acciones que podemos hacerlas repetidamente, o sea, 3 veces la misma acción o lo que sea. Y hay 2 acciones que solo se pueden hacer una vez, ¿vale? Durante tu turno, claro. La primera acción que se puede repetir sería la de reclutar. Reclutar es coger un disco de la reserva general, que a no nos pertenece, y llevarlo a nuestra reserva, ¿vale?
con eso es un punto. Podemos llevar, por ejemplo, los 3 puntos, gastar los 3 puntos en esto. Vale. Otra cosa que podemos hacer es desplegar, es decir, coger uno de la reserva general y moverlo al tablero. Pero estos, al despliegue, se pueden mover solo a la región principal digamos, la región base del reino, que sería aquí, y podríamos ponerla como guarnición, es decir, fortificando este castillo, donde ya está uno, o como ejército movilizado, aquí con el rey, ¿vale? Y si no estuviese el rey, también como ejército movilizado. Y otra opción es que si el rey, por ejemplo, está aquí, puede desplegarse directamente donde el rey, salvo que esté asediado, que eso ya es otra cosa, ¿vale? Entonces, desplegar, podemos desplegar en nuestra propia fortificación, en nuestra zona base como ejército movilizado o donde esté el rey, ¿vale? Principalmente. Otra cosa que se puede hacer con estos puntos de mando y varias veces, y bueno, podría haber desplegado 2 o 3, los que quisiera, ¿vale? Hasta que me den los puntos. Otra cosa que puedo hacer es moverme, es decir, si yo tengo estas aquí, bueno, puedo mover al rey también, podría mover una aquí al rey y mover 2 al rey y mover 3, o mover una aquí y mover 1, 2, para moverme aquí, ¿vale? Puedo hacer los 3 movimientos, o combinados con los otros, también digo, ¿eh? Eso no tienes por qué hacerlos todos iguales, ¿vale? Y la última que se puede hacer en varias opciones es fortificar. Yo, por ejemplo, mira, tengo 3 puntos. Lo que voy a hacer es, uso el rey para refortificar esto, porque se puede refortificar, y puedo hacer 2 y 3, y fortifico esto. Fortificar es coger una pieza o un rey, una tropa o un rey, y ponerla en una zona donde hay, exacto, de una torre, de un castillo, lo que sea. Podría ir aquí o podría ir aquí, no hay, digamos, límite por la frontera esta. Y al fortificar me gano los puntos, o sea, me ganaría un punto. Aquí no ganaría más puntos porque ya está fortificada, simplemente la estoy reforzando, por si acaso, ¿vale? Esas serían las 4 acciones que podemos hacer varias veces, según queramos y combinándolas y demás. Pero estas acciones también las podemos combinar con atacar y asediar. Atacar, yo por ejemplo podría mover a un sitio y si hay aquí tropas, atacar. O sea, puedo usar una para moverme y usar las otras 2 para atacar. Aunque solo puedo hacer un ataque, puedo gastar 2 puntos. Y veréis por qué es importante eso, ahora os lo voy a comentar. O puedo mover y atacar, como yo vea, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que tenemos aquí un ejército de 2 y yo voy a hacer una cosa que es atacar. O sea, en mi turno tengo 3 puntos, como dije, voy a hacer mover 1, 2 y con el tercero voy a atacar, ¿no? Puedo atacar a estas 2 que están por aquí, están en mi misma región y ataco. Entonces le doy aquí, pongo el cubito, aquí es el ataque, y voy a utilizar tantos dados como tropas estén implicadas. Aquí tendría 2 y aquí tendría otras 2. Y como yo soy la que ataco, y ataco con un punto, tengo un dado a mayores. Si solo me hubiese movido una vez y tuviese 2 puntos para atacar si quiero, podría añadir otro dado más, ¿vale? Eso se añade la fuerza. También, por ejemplo, si en vez de mover estos moviese al rey, tendría, en vez de esto, tendría el dado del rey, que es un poco más poderoso, ¿vale? ¿Y cómo se hace el ataque? El ataque es muy sencillo. Lanzamos los dados y, según los números, los vamos a organizar aquí debajo del track de... Eso es un 9. Tienes el puntito. Ah, perdón, es verdad que es un 9. Vale, según el track que tenemos aquí, ¿no? Entonces tengo 3, 4 y 1. En este caso, empezaríamos a comparar los dados. Pero antes de comparar los dados, si tengo alguna carta reservada, imaginaos que tengo una carta reservada, y mi carta reservada me permite 1. Yo puedo elegir una fila, una columna de dados de mi propiedad, ¿no? Y relanzar esa fila. Si por ejemplo aquí tengo 1, pues puedo lanzar solo 1, pero si tuviese 3 o 4, bueno, no, serían 3 como mucho, y tuviese por ejemplo estos dados todos aquí fueran 5, podría lanzar los 3, siempre que haya uno mío, ¿vale? Y dirás tú, ¿para qué quiero yo relanzar eso? Porque todo dependerá de los dados si hacemos daño o no a las tropas. En este caso, si hay un solo dado en un número, este dado puede desterrar otro dado, ¿vale? Para así quitarle una tropa. Por ejemplo, yo con este dado 9, el mío no lo voy a quitar, pero digo, voy a quitar este 4, lo elimino, este también se va, y quito una de sus tropas. Y se van a la reserva general. Ahora, tengo un 5. El 5 también está solo. Pues entonces digo, pues quito el 3, quito otra tropa, y ya le he derrotado, ¿vale?
Así de sencillo. A ver, esta ha sido sencilla porque ha habido todas del mismo diferente número. Pero, por ejemplo, imaginémonos que tenemos un 9, tenemos un 5, tenemos un 5, y yo qué sé, tenemos por aquí un 6, y por aquí un 2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este 9, lo mismo, está el 9 solo, puede sacar a esta y quitaría una ficha. Pero en este caso, como son dos dados, los dos se eliminan, digamos así. Se bloquean y no sacaríamos ninguna ficha. Y después con este, como no hay ninguna ficha que sacar, no puedo quitar cosas. Entonces en ese caso quedaría, solo hubiésemos quitado una de las fichas, de las tropas, ¿vale? Como veis es muy sencillo. Simplemente cogemos tantos dados como tropas tengamos. Si es el del rey, pues cogemos el dado grande. Y si somos los que estamos atacando, dependiendo del número de ataque, pues podremos coger dados. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tenemos como máximo 5 dados pequeños y más el del rey, ¿vale? Bien, pues esto sería atacar. Y hay otra cosa que se llama asediar, que tiene incluso más miga, ¿vale? Porque en este caso, imaginémonos que, a ver, en esta torre está fortificada, ¿no? Y yo tengo aquí dos fichas mías, o me he movido en este turno tal, y puedo gastar un punto o más para asediar. ¿Cómo puedo asediar? Asediar son las fortalezas o los castillos o lo que sea. Para poder asediar yo tengo que tener al menos una ficha más de las que están de la guarnición que está ahí vigilando esa zona, ¿no? En este caso sí que tengo, entonces podría gastar un punto de estos que tengo aquí de 3 para asediar, ¿vale? Asediar sería como que estamos tomando el control. Aún no hemos ganado este punto sigue siendo del amarillo. Pero al final del turno, como dijimos, hay una fase que es la de resolver el asedio. Entonces, si al final de esta ronda, bueno, ronda turno, estuviese así, se perderían una verde y una amarilla, y entonces ya se quedaría el verde se fue el amarillo, o sea, ya tengo mayoría yo, entonces me sumaría un punto. Tú te subes y el amarillo se bajaría, ¿vale? Así de sencillo. A ver, hay más opciones, por ejemplo, si yo quisiese, lo que estábamos antes, intentando asediar esto, ¿no? Pero el amarillo tiene aquí una tropa, o dos, o lo que quiera. Y digo, voy a asediar. Él puede interceptar ese asedio. ¿Y qué sería? Sería una batalla, como antes. Lanzaríamos los dados y veríamos. Lo que pasa es que aquí no tenemos el bonus de dados de puntos de ataque. Simplemente lucharíamos 2 contra 2. Entonces, la guarnición nunca va a salir de ahí. Si sale de ahí, ya queda vacía esto. Ya no tendríamos el punto, ¿vale? Entonces, esto es importante. Aquí serían solo... Este es el que viene a interceptar. Estos están aquí resguardados en la torre y estos son los que vienen a interceptar para que estos no lleguen a la torre. Entonces lanzamos los dados. Por eso se lanzan 2 dados amarillos y 2 verdes. Claro, no si hubiese más, amarillos. Claro, exactamente. Aquí tendríamos un 2 y aquí tendríamos un 6. Entonces, el verde va a eliminar este dado. Entonces quitaría uno de aquí. Y el este les ha salido, vamos, la maravilla. Saca este y podría ir a asediar perfectamente. Pero imaginaros que fuese al revés, ¿no? Que tuviésemos aquí un 6. O mira, por ejemplo, que tuviésemos un 6, un 6. ¿Dónde estoy buscando yo? Aquí está buscando el 1, perdón. Un 1 y un... Bueno, pues un 4, me da igual. Vale, imaginaos que quedase así, ¿no? Teníamos aquí las dos fichas y sale 6 con 6, se bloquea. El 4 puede eliminar una ficha del verde. Entonces, si la elimina, este ya no podría hacer nada, ya está en igualdad que la guarnición, entonces ya no puede asediar. ¿Vale? Entonces ya le ha interceptado el asedio. Esto es bastante... Tiene su estrategia bastante interesante, ¿vale? En ese aspecto. Y después lo demás, una vez que se acaban de gastar los puntos, este ya ha utilizado sus 3 puntos de mando, los demás jugadores, o depende de cuando hayamos elegido utilizarlos, tendrán que hacer lo que pone aquí. Pues el de Castilla diría... ¿Tengo que...? la carta al final de la ronda. Pues esta es la que quedaría reservada el de Castilla. Y el amarillo dice... Usar 3 puntos entre mover, atacar no en nájera y asediar. Si no es posible, fortificar. Vale, pues a mí lo que me interesaría, yo soy el verde, yo soy el de Aragón, entonces digo, quiero sacarlo lo más lejos de mi zona para que no me venga a atacar. Entonces digo, pues voy a usar 3 de mover y uso 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces vamos a utilizarlo a nuestro beneficio. Entonces después, una vez que se ha usado todo esto, la carta se descarta, yo repondría una mano. Vale, antes gasté, ¿vale? Siempre se repone una. Y ya le tocaría el turno a
el siguiente jugador, que en este caso sería Castilla, porque estamos jugando 1-1, 1-1. Y lo que vamos haciendo es eso, vamos sumando puntos, quien llegue a 10 puntos es el que gana, o si se acaba el mazo de robar y se acaban las de las manos, tenemos que gastar todas las cartas, pues quien tenga más puntos gana. Bien, hay una cosa que es el Cid, la carta del Cid, que esto es un extra que puedes utilizar, que esta carta la ganará cuando después de cada ronda el que vaya en último lugar puede reclamar la carta y se la queda. Y esta carta la podrá utilizar cuando hacemos batallas. Imaginaos que es el amarillo el que tiene esta carta, ¿no? Porque ha quedado antes, último, y se tenía la carta. Pues puede utilizarla para añadir un punto más o restar un punto a su dado. Entonces, aquí no le interesaría estar, pero si le añade un punto a su dado, esto sería un 6, y entonces ya puede quitar una de las tropas del otro jugador, ¿vale? A eso me refiero, que esta carta es muy interesante. Pero esta carta, una vez que la usas, la pierdes. O si, por ejemplo, en la siguiente ronda tú no la has usado, y en la siguiente ronda es el rojo el que queda por detrás, pues se la lleva él, ¿vale? Y básicamente así, a grandes rasgos, esto es como es Sancho. Lo importante, la guerra de los 3 Sanchos. Pues así se juega la guerra de los 3 Sanchos, que la verdad que nos ha sorprendido, porque tiene ahí su toque de estrategia, eso de que en una misma carta tengas a los 3 y que puedas jugar con Nájera en función de si te interesa más o te interesa menos, y que muchas veces tengas que elegir, porque dices, quiero hacer 3 movimientos o quiero hacer 2 puntos de mando, pero claro, si sacas beneficia la carta al otro, tienes que andar pendiente. Entonces es un juego que tiene su puntín de estrategia y, bueno, el azar de los dados, que sí que a veces vas muy bien y de repente, pues si eres mala lanzando dados, se te complica. Bueno, y lo del asedio, el ataque, el asedio también tiene después que lo puedes romper si quitas la guarnición de su base y va a atacar a los otros y cuestiones así. O sea que tiene mucha estrategia por ahí. Sencillísimo de reglas, como ves, tampoco tiene mucho más, pero después tienes que pensar bien dónde pones las fichitas, si es un movilizado, si es una guarnición, si ahora voy por aquí, pero por aquí me va a atacar el otro. O sea, tiene mucha cosilla y es bastante divertido. La verdad que como juego así se parece a Tetrarquia o a Hispania ahora, no sé. Sí, son de estos introducción y que al final, bueno, pues ahí está la historia de España, que tiene mucho y sobre todo guerras. Bastante. Y Sanchos. Tiene muchos Sanchos. Y la verdad que es pequeñito. El tablero también es súper mini, o sea que puedes poner en cualquier sitio. Y con unos cuantos discos, unos dados y unos meeples puedes... Da para bastante y además cada partida va a ser diferente, porque entre las cartas que te salen, la estrategia que hago por aquí o por allá, que los dados después a lo mejor te traicionan o no, sí, está bastante bien. Y de las partidas que hemos jugado, tanto hemos ganado llegando a 10 como utilizando las cartas, quiero decir, sí. No es una cosa de decir esto, esto y esto, sino que tiene su diferencia, su rejugabilidad. Y bueno, al 3 puede ser más interesante, pero claro, ya estás jugando con un estratega más. Pero sí que a 2 nos parece bien la solución, no está forzada, o sea, está muy bien implementado y es picón. Es como las alianzas que hacían entre ellos, que nunca se sabía si eran amigos o enemigos, pues en este caso, ahora voy con este, no, pues ahora voy con el otro, pues ahora voy contigo, pues ahí utilizando de aquí para allá como una partida de ping-pong. La verdad que muy guay, sorprendente el juego. Sí. Ya sabéis que en nuestro canal de Clear Games tendréis la partida y en nuestro canal y en nuestra página web proyectoclear.com el artículo correspondiente con la reseña, accesibilidad y demás. Correcto. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos, compartid, dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.